No quería dejar de responderte. Recibí tu correo y quiero agradecerle profundamente a Luis y Silvia, que me mandaban un hermoso correo desde Costa Rica, esta tierra tan linda y con un muy buen café. Y ellos me hacían esta pregunta: Padre, ¿cuál es la respuesta que tenemos los católicos frente a las sectas que atacan a María? Linda pregunta, porque ciertamente no aceptan a la Madre de Dios y a la Madre que tenemos todos los cristianos como realmente la Iglesia lo profesa en la fe verdadera. Primero, muchos hermanos separados no quieren saber nada con María porque la tratan como una mujer cualquiera y buscando algún pretexto para atacarla. Por eso yo siempre preciso esto, que es de sentido común. Aquel que se mete con tu madre verdaderamente no es tu amigo. En nuestro caso, parto de lo mismo. Quien quiere ser mi amigo tiene que respetar a mi madre. Y voy a un texto clásico en el Evangelio según San Juan, cuando nuestro Señor está a punto de expirar. Te acordarás ese capítulo 19, versículo 25, si no mal recuerdo. El Señor le dice al discípulo amado: Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Desde allí partimos. Por otro lado, vamos a hacer algunas observaciones generales y me he tomado el trabajo de preparar esta respuesta que realmente la he gozado porque nos va a dejar muchas enseñanzas a todos los que comparten de vez en cuando estos hermosos encuentros y estas respuestas. Primero, María en la Biblia. Sin dudar, podemos decir esto. En la Biblia aparece claramente la grandeza de María. Para darse cuenta es suficiente leer los dos primeros capítulos de San Lucas. Primero, Lucas 1:28. El ángel Gabriel la llama llena de gracia. En segundo lugar, su prima Santa Isabel la llama Madre de mi Señor, bendita entre todas las mujeres. Lucas 1:42 al 43. La misma María, aunque se ponga a completa disposición del plan de Dios, como humilde esclava. Así se manifiesta la Virgen, Lucas 1:38-48. Reconoce su enorme grandeza, declarando: de hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas 1:48. Es decir, si partimos de la Sagrada Escritura, ya hay un dato que aquel que no lo quiera reconocer o es un ignorante o tiene mucha soberbia. Por otro lado, la enseñanza de la Iglesia y la vivencia del pueblo. Es cierto que a veces no coinciden, pero lo interesante es descubrir esto, que hay una pequeña comunión que siempre se manifiesta en la grandeza. Digo pequeña comunión desde esta perspectiva. La enseñanza grandísima de la Iglesia, de la tradición, de la propia palabra de Dios, de la cual la Iglesia se nutre día a día respecto a la Virgen Santísima, se manifiesta en la sencillez del pueblo de Dios. Allí donde está la fe mariana, allí está la recta fe cristiana. ¿Qué quiero decir? Que las manifestaciones de nuestra fe, y podemos ir viendo imágenes de procesiones, no hablan de una ignorancia, hablan de un profundo amor a la Madre de Dios que nos lleva a Jesús. Acuérdate el primer milagro en las bodas de Caná. La Virgen se manifiesta y allí ella, como Señora y Madre nuestra, intercede para que su Hijo Jesucristo haga el milagro. Por eso, por María vamos a Jesús y la Virgen nos dice siempre: hagan lo que Él os diga. Aparecen diferentes actitudes, yendo directamente a la respuesta que nos pedía esta pareja de amigos desde Costa Rica. ¿Cuál es la actitud de las sectas? Pues bien, algunas, aceptando el dato bíblico, reconocen su grandeza excepcional, al ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios y Salvador del género humano. Otras no se fijan en el aspecto bíblico, presentando anteriormente, sino en otros donde aparece que Jesús se dirige hacia su madre con cierto desprecio, la de llamarla mujer. Pero esta expresión reconoce la misma equivalencia, como si dijéramos hoy Señora con mayúsculas. Y dicho de otra manera, María es la mujer con mayúsculas, es el modelo que tenemos en la Iglesia
para que todas nuestras mujeres reconozcan la dignidad que el Señor les ha manifestado de una femineidad santa. También, evidentemente, se trata a veces de una mala interpretación que se hacen de los textos, como cuando dicen, pero, vayamos al texto del Evangelio, donde al Señor le hacen este anuncio. Señor, te están esperando tu madre y tus hermanos. Tengamos en cuenta que el Señor devela algo maravilloso en la respuesta que da. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, esa es mi madre. Fíjate, algo que es muy importante. María no solamente es la madre de nuestro Señor Jesucristo, a partir de que ella da su humanidad para que por obra y gracia del Espíritu Santo nazca nuestro Señor Jesucristo, sino que también es madre a partir de esa obediencia. Por eso tú también puedes ser hermano de Cristo el día de hoy, si te muestras obediente. Y está lo que también ha enseñado la tradición de la Iglesia. ¿Te imaginas? San José, el más justo de los hombres, que tuvo el privilegio y el encargo más grande de la historia, custodiar a María y al niño Dios, tratando de ir más allá en orden al misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El justo es aquel que reconoce en su vida también la voluntad de Dios y el misterio de Dios. María, preservada desde toda la eternidad en el plan de Dios, en la sabiduría divina, para ser la madre del Señor, también quiso ser pensada en su santa virginidad, antes, durante y después del parto. Por eso es imposible hablar de hermanos de Cristo, porque además tampoco lo atestigua así la Escritura. ¿Y cuántos de nosotros hablamos de nuestros amigos como mi hermano, o de gente cercana a nosotros diciendo mi primo, mi tío, mi tía, cuando en realidad sabemos que hay un lazo que brota del corazón? Que no nos cambien la Escritura y que lean completa esta cita que recién hemos mencionado. También vamos a ver que todas estas sectas son sumamente jóvenes en orden a la historia de la Iglesia. Sectas que se han apartado de la verdad de la Iglesia o que han sido fundadas por alguien que se ha sentido inspirado, pero que sabe que para perder a un cristiano hay que hacerle perder el amor a su madre. Digo esto porque, fíjense, ya en el concilio de Éfeso, en el año 431, la Iglesia reconoce en María a la Madre de Dios, con el dato de la Sagrada Escritura y con el dato de la tradición, es decir, de la fe, que todo el mundo católico también profesa a la Madre del Señor, siguiendo la enseñanza que Cristo nos dejó. He ahí a tu madre. Por otro lado, la proclamamos inmaculada. Todos nacemos con el pecado original, pero María fue exenta, en el sentido de que fue liberada de esa mancha antes de recibirla. ¿Pero por qué, Padre? Y porque Cristo no podía asumir el pecado original. No podía recibir en el momento de ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno purísimo de María la mancha del pecado. No podía ser un salvador signado por el pecado tratando de salvar a los pecadores. Debía estar completamente puro. Siempre virgen. ¿Es otra verdad de fe? Todos están de acuerdo. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra de Dios en Lucas 1:35. Nos preguntamos, ¿por qué niegan la virginidad entonces? En el parto es lo que se desprende de Isaías 7:14, retomado por San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 1:23. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá de nombre Emmanuel. Quedará encinta es igual a decir virgen antes del parto. Tendrá un hijo, igual, virgen en el parto. Las sectas no aceptan esto. Según ellos, al nacer Jesús, María ya deja de ser virgen. Hay una imagen muy bonita, si no me equivoco lo decía San Bernardo. Así como un rayo de luz atraviesa un cristal sin dañarlo,
de esa manera Dios quiso llevar adelante el parto de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente Él es el sol nacido de lo alto. Todo lo puede, aquel que nos ha creado, aquel que nos ha redimido. ¿Cómo no iba a poder llevar adelante ese misterio? Por otro lado, María no tuvo relación con José hasta que nació Jesús. Mateo 1:25 también lo dice. Según las sectas, esto quiere decir que después que nació Jesús hubo relaciones conyugales normales entre María y José. Ya algo he hablado, pero quiero volver sobre esto. Evidentemente se trata de una mala interpretación de la Biblia. En realidad el tema que se está tratando no es el de la perpetua virginidad de María, sino de la manera como nació Jesús. Pues bien, aquí sencillamente se quiere afirmar esto en la Sagrada Escritura, que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, sin ninguna intervención humana. Es lo que a José le interesaba saber. La misma Biblia, en otros lugares, al decir hasta que, no quiere afirmar que después hubo todo lo contrario. Veamos, por ejemplo, este otro ataque. Cuando se habla de que Cristo es el primogénito. Según las sectas, puesto que la Biblia presenta a Jesús como hijo primogénito de María, Lucas 2, versículo 7, esto quiere decir que María tuvo más hijos, lo cual es falso. De otra manera, la Biblia hubiera dicho unigénito. Pues bien, esta manera de interpretar la Biblia no es correcta. Que no te vendan gato por liebre. En realidad, para la Biblia, todo primer hijo que nacía era considerado primogénito, sin tener en cuenta si era hijo único o el primero entre muchos, como lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas 2, versículos 22 al 24. Habíamos hablado ya de los hermanos de Jesús. Son estas palabras el plato fuerte de las sectas para afirmar que María, como lo hemos mencionado recién, supuestamente tuvo más hijos aparte de Jesús. He aquí la cita más importante que presentan. ¿No es este Jesús el carpintero, el hijo de María, y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Lo dice Marcos 6, versículo 3. Ahora bien, la Biblia aclara que no se trata de hermanos carnales de Jesús. En realidad, tienen padres diferentes. Veamos el árbol genealógico y con eso vamos cerrando esta hermosa respuesta. Santiago y José, unas mujeres miraban desde lejos, entre ellos dice el texto María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y José y la madre de los Zebedeos. Por ejemplo, busca en tu Biblia Mateo 27, versículo 56. En Mateo 10, versículo 1 al 4, se aclara que los hijos de Zebedeo son Santiago el mayor y Juan. Santiago el menor y José son los hijos de Alfeo o Cleofás. Estaban junto a la cruz, dice también la Sagrada Escritura, la madre de Jesús, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. San Juan, capítulo 19, versículo 25. Por lo tanto, Santiago y José son hijos de otra María, pariente de la madre de Jesús. Su padre, como lo hemos visto, es Alfeo o Cleofás, no José, el esposo de María, la madre de Jesús. Judas Tadeo y Simón Cananeo, no existe ningún indicio que nos lleve a pensar que se trate de hijos de María y José. Sencillamente, Simón Cananeo y Judas Tadeo se consideran servidores de Jesús, parientes entre ellos y con el mismo Jesús. Nunca se presentan como miembros de la familia de Jesús. De hecho, ni en el templo de Jerusalén, Lucas 2, 41-45 como referencia, ni en las bodas de Caná, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12, ni en la muerte de Jesús, Juan 19, 25 al 27, aparecen. Es que se trata de parientes de Jesús y nada más. Hermanos en un sentido amplio, como nos gusta decir a nosotros en un tono coloquial, como era costumbre entre los judíos y como es costumbre también en muchos lugares el día de hoy. María aparece como corredentora, como intercesora, como asunta al cielo, como madre de la iglesia. Estos son los títulos y son las verdades de fe que tenemos respecto a ella, pero no tenemos que extrañarnos que los enemigos de la iglesia desconocen el papel único de María y tratan de opacar su figura. Es una señal más para decir que andan mal. Recemos por ellos y como yo siempre digo, voy a rezar una Ave María por ti. Que el Señor te bendiga y que cuando reces tu rosario reces por tantos hermanos que lamentablemente se han quedado huérfanos. Recuerda que un buen cristiano no puede estar huérfano porque Cristo nos ha dejado a su madre. Por ella llegamos a Jesús. Que Dios te bendiga.
me tomo un mate y sigo revisando mi correo para saber si recibí tu correo. Dios te bendiga.